La decadencia de la mentira de Oscar Wilde. Personajes: Cyril, Vivian, lugar de la escena, biblioteca de una casa de campo en el condado de Nottingham. ¿No está usted encerrado todo el día en la biblioteca, mi querido Vivian? Hace una tarde encantadora y el aire es tibio. Flota sobre el bosque una bruma rojiza, como la flor de los ciruelos. Vayamos a tumbarnos sobre el césped, a fumar cigarrillos y a gozar de la naturaleza. Gozar de la naturaleza. Tengo el gusto de comunicarle que he perdido esa facultad por completo. Dicen las gentes que el arte nos hace amar aún más a la naturaleza, que nos revela sus secretos y que una vez estudiados estos concienzudamente, según afirma Corot Constable, descubrimos en ellas cosas que antes escaparon a nuestra observación. A mi juicio, cuando más estudiamos el arte, menos nos preocupa la naturaleza. Realmente lo que el arte nos revela es la falta de plan de la naturaleza, su extraña tosquedad, su extraordinaria monotomía, su carácter completamente inacabado. La naturaleza posee, indudablemente, buenas intenciones, pero como dijo Aristóteles hace mucho tiempo, no puede llevarlas a cabo. Cuando contemplo un paisaje me es imposible dejar de ver todos sus defectos, a pesar de lo cual es una suerte para nosotros que la naturaleza sea tan imperfecta, ya que en otro caso no existiría el arte. El arte es nuestra enérgica protesta, nuestro valiente esfuerzo para enseñar a la naturaleza cuál es su verdadero lugar. En cuanto a eso de la infinita variedad de la naturaleza, es un puro mito. La variedad no se puede encontrar en la naturaleza misma, sino en la imaginación, en la fantasía, en la ceguera cultivada de quien la contempla. Bueno, pues no mirará usted el paisaje, se tumbará sobre el césped y mirará fumar y charlar exclusivamente. Es que la naturaleza es tan incómoda. La hierba dura y húmeda está llena de asperezas y de insectos negros y repulsivos, por Dios. El obrero más humilde de Morris sabe construir un sillón perfectamente cómodo, como no podrá hacerlo nunca la naturaleza. Y esta palidece de envidia ante los muebles de la calle, que de Oxford tomo el nombre, como dijo feamente ese poeta favorito de usted. No me quejo de ello. Con una naturaleza cómoda, la humanidad no hubiera inventado nunca la arquitectura, y a mí me agradan más las casas que el aire libre. En una casa se tiene siempre la sensación de las proporciones exactas, todo en ella está supeditado, dispuesto, construido para uso y goce nuestros. El propio egoísmo, tan necesario para el sentido auténtico de la dignidad humana, proviene en absoluto de la vida interior. De puertas afuera, se convierte uno en algo abstracto e impersonal. Nuestra individualidad desaparece. Y, además, es tan diferente y tan despreciativa la naturaleza. Cada vez que me paseo por este parque me doy cuenta de que le importo lo mismo que el rebaño que pase en una ladera o en la bardana que crece en la cuneta. La naturaleza odia la inteligencia. Esto es evidente. Pensar es la cosa más malsana que hay en el mundo. Y la gente muere de ello como de cualquier otra enfermedad. Por fortuna, en Inglaterra al menos, el pensamiento no es contagioso. Debemos a nuestra estupidez nacional el ser un pueblo físicamente magnífico. Confío en que seremos capaces de conservar durante largos años futuros esa gran fortaleza histórica, aunque temo que empezamos a refinarnos demasiado. Incluso los que somos incapaces de aprender se han dedicado a la enseñanza. Hasta eso ha llegado nuestro entusiasmo cultural. Entre tanto, mejor hará usted en volver a su fastidiosa e incómoda naturaleza y dejarme corregir estas pruebas. Ah, ha escrito usted un artículo. No me parece muy consecuente después de lo que acaba usted de decir. ¿Y quién necesita ser consecuente? El patán, el doctrinario, esa gente aburrida que lleva sus principios hasta el fin amargo de la acción, hasta el reductivo ad absurdum de la práctica. Yo no, lo mismo que Emerson, grabo la palabra capricho sobre la puerta de mi biblioteca. Por lo demás,
Mi artículo es realmente una advertencia saludable y valiosa. Si se fijan en él, podría producirse un nuevo renacimiento del arte. ¿Cuál es su tema? Pienso titularlo La decadencia de la mentira protesta. ¡La mentira! Creí que nuestros políticos practicaban habitualmente. Le aseguro que no. No se elevan nunca por encima del nivel del hecho desfigurado y se rebajan hasta probar, discutir, argumentar. Qué diferente esto con el carácter del auténtico mentiroso, con sus palabras sinceras y valientes, su magnífica irresponsabilidad, su desprecio natural y sano hacia toda prueba. Después de todo, ¿qué es una bella mentira? Pues sencillamente la que posee su evidencia en sí misma. Si un hombre es lo bastante pobre de imaginación para aportar pruebas en apoyo de una mentira, mejor hará en decir la verdad, sin ambegagues. No, los políticos no mienten. Quizá pudiera decirse algo en favor de los abogados. Estos han conservado el manto del sofista. Sus fingidas vehemencias y su retórica irreal son deliciosas. Pueden hacer de la peor causa la mejor, como si acabasen de salir de las escuelas leontinas y fueran populares por haber arrancado a unos jurados huraños una absolución triunfal de sus defendidos, hasta cuando estos, cosa que sucede con frecuencia, son clara e indiscutiblemente inocentes. Pero el prosaísmo lo cohíbe y no se avergüenzan en apelar a los precedentes. A pesar de sus esfuerzos, ha de resplandecer la verdad. Los mismos diarios han denegado, se les puede conceder una absoluta confianza. Se nota esto al recorrer sus columnas. Siempre sucede lo ilegible. Temo que no pueda decir otra gran cosa a favor del hombre de ley y del periodista. Además, yo defiendo la mentira en arte. ¿Quiere usted que le lea lo que he escrito? Le hará mucho bien. Desde luego, si me da usted un cigarrillo. La decadencia de la mentira protesta. Una de las principales causas del carácter singularmente vulgar de casi toda la literatura contemporánea es indudablemente la decadencia de la mentira, considerada como arte, como ciencia y como placer social. Los antiguos historiadores nos presentaban ficciones deliciosas en formas de hechos. El novelista moderno nos presenta hechos estúpidos a guisa de ficciones. El libro azul se convierte rápidamente en su ideal, tanto por lo que se refiere al método como al estilo. Posee su fastidioso documento humano, su mísero coin de la creation, rincón de la creación, que él escudriña con su microscopio. Se le encuentra aún en la Biblioteca Nacional o en el Museo Británico, buscando con afanoso descaro su tema. Ni siquiera tiene el valor de ideas apenas. Con reiteración va directamente a la vida para todo y por último, entre las enciclopedias y su experiencia personal. Fracasa miserablemente, después de bosquejar tipos copiados en su círculo familiar o de la lavandera semanal y de adquirir un lote importante de datos útiles de los que no puede librarse por completo ni aun en sus momentos de máxima meditación. Sería difícil calcular la extensión de los daños causados a la literatura por ese falso ideal de nuestra época. Las gentes hablan con ligereza del mentiroso nato, igual que del poeta nato, pero en ambos casos se equivocan. La mentira y la poesía son artes. Artes que, como observó Platón, no dejan de tener relaciones mutuas y que requieren el más atento estudio, el fervor más desinteresado. Poseen, en efecto, su técnica, igual que las artes más materiales, de la pintura y de la escritura, tienen sus secretos sutiles en forma y de color, sus manipulaciones, sus métodos estudiados. Así como se conoce al poeta por su bella musicalidad, de igual modo se reconoce al mentiroso en ricas articulaciones rítmicas. En ningún caso la inspiración fortuita del momento podría bastar. En esto, como en todo, la práctica debe preceder a la perfección. Pero en nuestros días,
cuando la moda de escribir versos se ha hecho demasiado corriente y debiera, en lo posible, ser refrenada, la moda de mentir ha caído en decrédito. Más de un muchacho debuta en la vida con un don espontáneo de imaginación. El alentado en un ambiente simpático y de igual índole podría llegar a ser algo verdaderamente grande y maravilloso. Pero por regla general, ese muchacho no llega a nada y adquiere costumbres indolentes de exactitud. Amigo mío, no me interrumpa en la mitad de una frase. O adquiere costumbres indolentes de exactitud, o se dedica a frecuentar el trato de personas de edad o bien informadas. Dos cosas que son igualmente fatales para su imaginación. Lo serían para la de cualquiera, y así, en muy poco tiempo, manifiesta una facultad morbosa y malsana de decir la verdad. Empieza a comprobar todos los acertos hechos en su presencia, no vacila en contradecir a las personas que son mucho más jóvenes que él, y con frecuencia termina escribiendo novelas tan parecidas a la vida que nadie puede creer en su probabilidad. Esto no es un caso aislado, sino simplemente un ejemplo tomado entre otros muchos, y si no hace algo por refrenar, o al menos por modificar nuestro culto monstruoso a los hechos, el arte se tornará estéril y la belleza desaparecerá de la tierra. El arte de la fantasía y el fracaso del arte. El arte comienza con una decoración abstracta, por un trabajo puramente imaginativo y agradable aplicado tan solo a lo irreal, a la no existente. Esta es la primera etapa. La vida, después. Fascinada por esa nueva maravilla, solicita su entrada en el círculo encantado. El arte toma la vida entre sus materiales toscos, la crea de nuevo y la vuelve a modelar en sus nuevas formas, y con una absoluta indiferencia por los hechos. Inventa, imagina, sueña y conserva entre ella y la realidad la infranqueable barrera del bello estilo, del método decorativo o ideal. La tercera etapa se inicia cuando la vida predomina y arroja al arte al desierto. Esta es la verdadera decadencia que sufrimos actualmente. Tomemos el caso del dogma inglés. Al principio, en manos de los frailes, el arte dramático fue abstracto, decorativo, mitológico. Después, tomó la vida a su servicio y, utilizando algunas de sus formas exteriores, creó una raza de seres absolutamente nuevos, cuyos dolores fueron más terribles que ningún dolor humano y cuyas alegrías fueron más ardientes que las de un amante. Seres que poseían la rabia de los titanes y la serenidad de los dioses, monstruos y maravillosos pecados, virtudes monstruosas y maravillosas. Les dio un lenguaje diferente al lenguaje ordinario, sonoro, musical, dulcemente rimado, magnífico por su solemne decadencia, afinado por una rima caprichosa, ornado con pedrerías de espléndidas palabras y enriquecido por una noble dicción. Vistió a sus hijos con ropajes magníficos, les dio máscaras y el mundo antiguo, a su mandato, salió de su tumba de mármol. Un nuevo César avanzó altivamente por las calles de Roma resucitada, y con velas de púrpura y remos movidos al son de las flautas, otra Cleopatra remontó el río hacia Antioquía. Los viejos mitos y la leyenda y el ensueño tomaron nuevamente forma. La historia fue escrita otra vez por entero y no hubo dramaturgo que no reconociese en el fin del arte es ni la simple verdad, sino la belleza compleja, y esto era completamente cierto. El arte representa una forma de exageración y la selección, es decir, su propia alma, no es más que una especie de énfasis, pero muy pronto la vida destruyó la perfección de la forma. Incluso en Shakespeare podemos ver el comienzo del fin. Se observa en la dislocación del verso libre en sus últimas obras, en el predominio de la prosa y de la excesiva importancia concedida a la personificación. Los numerosos pasajes de Shakespeare en que el lenguaje es barroco, vulgar, exagerado, extravagante y hasta obsceno
se los inspiró la vida, que buscaba un eco a su propia voz, rechazando la intervención del bello estilo, a través del cual puede únicamente expresarse. Shakespeare está lejos de ser un artista perfecto. Le agrada demasiado inspirarse directamente en la vida. Copiando su lenguaje corriente, se olvida de que el arte lo abandona todo cuando abandona el instrumento de la fantasía. Goethe dice en alguna parte, trabajando en los límites es como se revela el maestro. Y la limitación, la condición misma de todo arte, es el estilo. Sin embargo, no nos detengamos más en el realismo de Shakespeare. La tempestad es la más perfecta de las palinodias. Todo cuanto deseo demostrar es que la obra magnífica de los artistas de la época isabelina y de los jacobitas contenía en sí el germen de su propia disolución, y que si adquirió algo de su fuerza utilizando la vida como material, toda su flaqueza proviene de que la tomó como método artístico, como resultado inevitablemente de sustituir la creación por la imitación. De ese abandono de la forma imaginativa surge el melodrama inglés moderno. Los personajes de esas obras hablan en escena exactamente lo mismo que hablarían fuera de ella. No tienen aspiraciones ni en el alma ni en las letras. Están calcados de la vida y reproducen su vulgaridad hasta en los menores detalles. Tienen el tipo, maneras, el traje, el acento de la gente real. Pasarían inadvertidos en un vagón de tercera clase. Y qué aburridas son esas obras. No logran siquiera producir esa impresión de realidad a la que tienden y que constituye su única función de ser. Como método, el realismo es un completo fracaso. Y esto, que es cierto tratándose del drama y de la novela, no es lo menos en las artes que llamamos decorativas. La historia de esas artes en Europa es la lucha memorable entre el orientalismo, con su franca repulsa de toda copia, su amor a la convención artística y su odio hacia la representación de las cosas de la naturaleza y de nuestro espíritu imitativo. Allí donde triunfó el primero, como en Bizancio, en Sicilia y en España, por actual contacto, o en el resto de Europa por influencias de las cruzadas, hemos tenido bellas obras imaginadas, donde las cosas visibles de la vida se convierten en artísticas convenciones y las que no poseen la vida son inventadas, modeladas para su placer. Pero allí donde hemos vuelto a la naturaleza, a la vida, nuestra obra se ha hecho vulgar, común y desprovista de interés. La tapicería moderna con sus efectos aéreos, su cuidada perspectiva, sus amplias extensiones del cielo inútil, su fiel y laborioso realismo, no posee la menor belleza. Las vidrieras pintadas de Alemania son por completo detestables. En Inglaterra empezamos a tejer tapices admirables porque hemos vuelto al método y al espíritu orientales. Nuestros tapices y nuestras alfombras de hace 20 años, con sus verdades solemnes y deprimentes, su vano oculto en la naturaleza, sus sórdidas copias de objetos visibles, se han convertido hasta para los filisteos en motivos de risa. Ay, un mahometano oculto me hizo un día esta observación. Ustedes, los cristianos, están tan ocupados en interpretar mal el sentido del cuarto mandamiento que no han pensado nunca en hacer una ampliación artística del segundo. Y tenía por completo razón. Y la concluyente verdad sobre este tema es que la verdadera escuela de arte no es la vida, sino el arte. La vida como espejo del arte. El arte encuentra su perfección en sí mismo y no fuera de él. No hay que juzgarlo conforme a un modelo interior, es velo más bien que un espejo. Posee flores y pájaros desconocidos en todas las selvas, crea y destruye mundos y puede arrancar la luna del cielo con un hilo escarlata. Suyas son
las formas más reales que un ser viviente. Suyos son los grandes arquetipos de que son copias imperfectas las cosas existentes. Para él, la naturaleza no tiene leyes ni uniformidad. Puede hacer milagros a voluntad, y los monstruos salen del abismo a su llamada. Puede ordenar al almendro que florezca en invierno, o puede hacer que nieve sobre el campo de trigo en sazón. A su voz, la helada coloca su dedo de plata sobre la boca ardorosa de junio, y los leones alados de montañas libias salen de sus cavernas. Cuando pasa, las dríades lo espían en la espesura, y los faunos bronceados le sonríen extrañamente. Lo adoran dioses con cabezas de halcón, y los centauros galopan junto a él. Eso me gusta. ¿Puedo verlo? ¿Es el final? No, hay otro párrafo, aunque puramente práctico, y que sugiere simplemente algunos medios para resucitar el arte perdido de la mentira. Bien, pues antes de que usted me lo lea, quisiera hacerle una pregunta. Dice usted que la pobre, la probable, la poco interesante vida humana intentará copiar las maravillas del arte. ¿Qué quiere usted decir con ello? Comprendo muy bien que se oponga usted a que el arte sea considerado como un espejo, porque el genio quedaría reducido así a una simple luna partida. Pero ¿no creerá usted seriamente que la vida imita el arte? ¿Que la vida es el espejo del arte? Pues lo creo, aunque ello parezca una paradoja. Las paradojas son siempre peligrosas. No es menos cierto que la vida imita al arte, mucho más que el arte imita la vida. Todos hemos visto estos últimos tiempos en Inglaterra como cierto tipo de belleza original y fascinante, inventando y acentuando por dos pintores imaginativos, ha influido de tal modo sobre la vida que en todos los salones artísticos y en todas las exposiciones privadas se ven aquí los ojos místicos del sueño de Rossetti, la esbelta garganta marfileña, la singular mandíbula cuadrada, la oscura cabellera flotante que él tan ardientemente amaba. Allí la dulce pureza de la escalera de oro, la flor, la boca de flor y el lánguido encanto del laus amoris, el rostro pálido de pasión de Andrómeda, las manos finas, la flexible belleza de Vivian en el sueño de Merlín. Siempre ha sido así. Un gran artista inventa un tipo que la vida intenta copiar y reproducir bajo una forma popular, como un editor emprendedor. Ni Holbein ni Van Dyck encontraron en Inglaterra lo que nos han legado. Trajeron con ellos sus tipos y la vida, con su aguda facultad imitativa, empezó a proporcionar modelos al maestro. Los griegos, con su vivo instinto artístico, lo habían comprendido. Colocaban en la estancia de la esposa la estatua de Hermes o la de Apolo, para que sus hijos de aquella fuesen tan bellos como las obras de arte que contemplaba. Feliz o afligida, sabía que la vida, gracias al arte, adquiere no sólo la espiritualidad, hondura de pensamiento y sentimiento, la turbación o la paz del alma, sino que puede adaptarse a las líneas y a los colores del arte y reproducir la majestad de Fidias lo mismo que la gracia de Praxíteles. De aquí su aversión por el realismo. Solo el arte produce belleza y los verdaderos discípulos de un gran artista no son sus imitadores de estudio, sino los que van haciéndose semejantes a sus obras, ya sean estos plásticas como en tiempos de los griegos o pictóricas como en nuestros días. En una palabra, la vida es el mejor y el único discípulo del arte. Ahora, el arte y el modelo superior de la música. El arte no expresa nunca más que a sí mismo. Es el principio de mi nueva estética, principio que hace más aún esa conexión esencial entre la forma y la sustancia, sobre la cual insiste Mr. Pater de la música, el tipo de todas las artes, naturalmente las naciones y los individuos, con esa divina vanidad natural
que es el secreto de la existencia, se imaginan que las musas hablan de ellas. Intentan hallar en la tranquilidad digna del arte imaginativo un espejo de sus turbias pasiones, olvidando así que el candor de la vida no es Apolo, sino Marcias. Alejado de la realidad, apartados los ojos de las sombras de la caverna, el arte revela su propia perfección, y la multitud sorprendida que observa la florecencia de las maravillosas rosa de pétalos múltiples, sueña que es su propia historia la que le cuentan, y que es su propio espíritu el que acaba de expresarse bajo una nueva forma. Pero no es así. El arte superior rechaza la carga del espíritu humano y encuentra mayor interés en un procedimiento o en unos materiales inéditos que en un entusiasmo cualquiera por el arte, que en cualquier elevada pasión o en cualquier gran despertar de la conciencia humana. Se desarrolla puramente según sus propias líneas, no es simbólico de ninguna época. Las épocas son sus símbolos, aunque aquellos que consideran al arte como representativo de una época, de un lugar y de un pueblo, reconocen que cuanto más imitativo es el arte, menos representa el espíritu de su tiempo. Los principios de la nueva estética. En, para evitar todo error, le ruego que me resuma en pocas palabras las doctrinas de la nueva estética de la que me habla. Bueno, helas aquí brevemente. El arte no se expresa más que a sí mismo. Tiene una vida independiente, como el pensamiento, y se desarrolla puramente en un sentido que le es peculiar. No es necesariamente realista en una época de realismo, ni espiritualista en una época de fe. Lejos de ser creación de su tiempo, está generalmente en oposición directa con él, y la única historia que nos ofrece es la de su propio progreso. A veces vuelve sobre sus pasos y resucita alguna forma antigua, como sucedió en el movimiento arcaico del último arte griego, en el movimiento pre-rafaelista contemporáneo. Otras veces se adelanta en absoluto a su época y produce una obra que otro siglo posterior comprenderá y apreciará. En ningún caso representa su época. Pasar del arte de una época a la época misma es el gran error que cometen todos los historiadores. La segunda doctrina es esta: todo arte malo proviene de una regresión a la vida y a la naturaleza y de haber querido elevarlas a la altura de ideales. La vida y la naturaleza pueden ser utilizadas a veces como parte integrante de los materiales artísticos, pero antes deben ser traducidas en convenciones artísticas. Cuando el arte deja de ser imaginativo, fenece. El realismo como método es un completo fracaso, y el artista debe evitar la modernidad de forma y la modernidad del asunto. A quienes vivimos en el siglo XIX, cualquier otro siglo menos el nuestro puede ofrecer un asunto artístico apropiado. Las cosas bellas son las que nos conciernen. Citando gustoso, diré que precisamente porque Cuba no tiene nada que ver con nosotros, es por lo que sus dolores constituyen un motivo trágico adecuado. Además, lo moderno se torna anticuado siempre. Sola se sienta para trazarnos un cuadro del Segundo Imperio. ¿A quién le interesa hoy el Segundo Imperio? Está pasado de moda. La vida avanza más deprisa que el realismo, pero el romanticismo precede siempre a la vida. La tercera doctrina es que la vida imita al arte mucho más que el arte imita a la vida, lo cual proviene no solo del instinto imitativo de la vida, sino del hecho de que el don consciente de la vida es hallar su expresión, y el arte le ofrece ciertas formas de belleza para la realización de esa energía. Esta teoría, inédita hasta ahora, es extraordinariamente fecunda y arroja una luz enteramente nueva sobre la historia del arte. De ello se deduce como corolario que la naturaleza exterior imita también al arte. Los únicos efectos que puede mostrarnos son los que habíamos visto ya en poesía o en pintura. Este es el secreto del encanto de la naturaleza y asimismo la explicación de su debilidad. La revelación final es que la mentira, es decir,
relato de bellas cosas falsas es el fin mismo del arte, pero creo haber hablado de esto lo suficiente. Salgamos ahora a la terraza donde el pavo real blanco desfallece como un fantasma, mientras la estrella de la noche baña de plata el cielo gris. Al caer la tarde, la naturaleza es de un efecto maravillosamente sugestivo y no carece de belleza, aunque quizá sirva principalmente para ilustrar citas de poetas. Venga usted, ya hemos conversado bastante.